Bienvenidas y bienvenidos todos y todas al BID Podcast, el podcast del Barcelona International Dance Exchange, BIDE. Hoy, en nuestro capítulo número 36, nos acompaña una gran amiga y maestra, Cristiane Boulosa. Cristiane es coreógrafa, bailarina y una gran pedagoga. Tiene una licenciatura en danza en la Universidad Federal de Bahía, en Brasil, y luego hizo reciclaje de profesionales de la danza en la Universidad de Alcalá de Henares. Vive entre Madrid y Galicia y vamos a estar un rato charlando con ella. Un placer tenerte con nosotros, Cristiane, que hacía mucho que queríamos hablar contigo. Hola, un placer, todo mío, Sebas, estar aquí con vosotros. Gracias. Pues mira, siempre empezamos nuestros podcasts preguntándole un poco a nuestros invitados acerca de los orígenes, ¿no? En el caso tuyo, nosotros nos conocemos hace muchos años, creo que, si mal no recuerdo, es 2009. Y cómo fue ese inicio tuyo con la danza y el movimiento allá en Brasil, y un poco qué fue lo que te trajo para el otro lado del Atlántico, y también, bueno, esta relación que tenés, ¿no? Tan profunda entre haber estudiado danza clásica, moderna, contemporánea, como muy regular, y también ser una ávida y excelente improvisadora y practicante del contact improvisation también. Así que si nos puedes contar un poquito a los que no te conocen, que en este caso nuestro, yo sí te conozco mucho y vos también a mí, ¿cómo fue esa experiencia allá en Brasil y cómo fue que te viniste para estos lados? Bueno, pues mira, yo empecé a bailar muy jovencita, muy desde pequeñita, y tuve la gran suerte de empezar en una escuela de arte integrado, en donde pues la dueña de la escuela pues nos direccionaba. Primero hacíamos pues música, artes plásticas y danza básicamente, y ella después pues encaminaba a los niños a donde más cómodos estaban o donde más talento ella creía que tenían. Y a mí pues me llevaron a la parte de danza. Y yo tuve la gran suerte porque ahí trabajábamos mucho con danza creativa, con improvisación. Desde pequeñita pues no empecé con ballet clásico, empecé con investigando, y por eso pues terminé por como estoy terminando, como he empezado, que es pues con la improvisación. Y después sí que empezábamos con las técnicas, ya cuando teníamos 10, 11, 12 años, pues con todo el trabajo técnico. Y ahí fue desde jovencita también, muy jovencita, me llamó, porque pues aquella época se hacía así, para participar en su grupo de danza, que tenía una compañía de danza muy potente, con el cual yo no fui, pero sí estaba en las clases de la compañía. No fui porque mis padres no me permitieron. Yo tenía 12 años, 13, pero era bastante desarrollada ya. y bueno, así fue, bueno, pues que me enamoré de la danza y ya no pensé nada más. A partir de ahí, pues empecé ya a hacer pues clases de clásico, de jazz, de, bueno, las técnicas de contemporáneo que estaban, de moderno, que se dice contemporáneo, pero son de moderno, hasta entrar en la universidad de Brasil. Y también un paso muy importante, que estuve metida con el folclore, vamos, el folclore español, por así decir. Español no me gusta, pero así se decía aquella, pues en el centro español de allí, y porque allí hacía mis pinitos coreografiando desde muy jovencita, aparte pues de estar bailando y formándome en otras técnicas. O sea, vamos, que mi relación con la danza desde muy joven fue muy variada y muy intensa también. Sí. ¿Y cómo fue también dónde nació o cómo fue tu paso a profesionalizarte, ¿no? Y a partir de ahí tu expansión hacia colaborar con artistas en Brasil, y luego, ¿cómo fue el siguiente paso de venirte para este lado? Pues llevas muchísimo tiempo viviendo en España. Sí, mira, a ver, el tema de la profesión, la danza, claro, yo de aquella, pues eras muy joven, y yo muy joven empecé a dar clases, porque pues tenías talento y te decían, pues mira, vente y das clases a las niñas, das clases a las señoras, y entonces de repente te ves ya dentro de la profesión con muy poca edad, ¿sí? Pues ahora montas para el grupo de no sé qué. Entonces, pues claro, hoy en día no diría, esto es profesional, es profesión, pues no, pero sí es el arranque hacia la profesión. Yo estuve ahí desde muy jovencita, pues metida en todo ese mundo de dar clases, de montar cosas,
Después ya, pues cuando ya entré en la universidad y un poquito antes también, pues ya con compañías pequeñas de allí y no tan pequeñas como intérprete, pero bueno, yo también siempre fui un poco rebelde y me gustaba yo hacer mis cosas, aunque mis cosas por mi cuenta, de mi manera y bueno, pues montaba mis cosas, mis grupos y en un momento de mi vida a ver, ¿cómo decir? Me gustaba mucho el flamenco. De hecho, yo me vine a España a los 21 años a aprender, bueno, a profundizar en el flamenco, que me gustaba mucho. Conocí a una persona, nos fuimos a Brasil, estuvimos unos años allí trabajando con la danza también, pero a los 25 pues, decidimos volver a España y aquí me quedé. Ya. Me he quedado en Galicia. Y es que no te puedo decir porque me caían pues trabajo por todos los lados, como siempre estuve metida ahí en ese mundo, pues de repente era una Claro, claro. escuela o un conservatorio, una persona, un artista que decía, pues yo quiero moda, y al final me metí en un lío otra vez con el tema escénico, clases, en Galicia, en el caso de Galicia, con una militancia política de presencia de la danza en lo oficial, porque no estaba presente, no se nombraba la danza, no había reparto de dinero para la danza, y yo pues empecé a militar ahí, monté una compañía, estaba dando clases en conservatorios, en escuelas, y trabajando, militando para que la danza tuviera más presencia en Galicia, que hubiera dinero, que hubiera circuitos, y fui haciendo las cosas, o sea, sin pensarlo mucho, la verdad. Claro. ¿Y cómo fuiste combinando, digamos, me interesa mucho también lo que nombrabas antes, ¿no? Que por un lado estabas súper involucrada en lo que era tu desarrollo como pedagoga, pero también en lo que era creación. Entonces, ¿cómo estas dos partes de las muchas que tenés fueron relacionándose a partir que decidiste establecerte en España, digamos? Vale, realmente yo nunca quise dar clases. O sea, yo di clases mayoritariamente porque necesitaba sobrevivir. O sea, esa es la realidad. O sea, yo pues salí de casa muy pronto, no tuve apoyos de mi familia ni de nadie y me tenía que buscar la vida para vivir. Entonces yo compaginaba pues la creación o el bailar con el sustento de dar clases, porque era desde donde yo obtenía mayor ingreso Claro. económico, principalmente porque a mí las compañías de formato más tradicional, por así decir, grandes, no me gustaban. A mí me gustaba pues todo lo que era pues más pues un formato que no es el formato en donde había dinero, vamos a decirlo así. No era, yo nunca me sentí una bailarina de repertorio, aunque me llamasen o tal, pues no me gustaba, sí, no era lo que a mí me interesaba. A mí me interesaba más la investigación, me interesaba más la creación desde otro lugar, y eso era mucho más difícil de compaginar económicamente si no tenías, pues tenía que dar clases. Y al final sí tuve la gran suerte de siempre poder trabajar con la danza, pero tuve que ir para el lado pedagógico. Y fui desarrollando pues metodologías y fui aprendiendo a estar cómoda en eso y compaginar con la creación también. Y al final, pues sí, cuando llegué a Galicia, pues monté compañía, empecé a montar espectáculos, a mover cosas, perdón, circuitos, dentro de los circuitos que había, empecé a mover fuera, hasta que pues me surgió una oportunidad de ir a Colombia con una pareja que tenía, que era Francis Bravo, un gran maestro y coreógrafo también. Y eso salió, pero dejó de salir y me quedé en Madrid. O sea que al final todo fue un poco de accidente y supervivencia dentro de esta profesión. Y entonces pasé por todos los palos por una necesidad de sobrevivir y de seguir en la profesión también, ¿sí? Sí, y también, como Entonces, decís vos, ¿no? Hay una decisión no solamente personal, sino también política, ¿no? Y vos en ese sentido siempre fuiste una persona muy combativa, ¿no? En ese aspecto. ¿Cómo llevaste y cómo llevas vamos igual después a ir para atrás porque tengo cosas para preguntarte y que nos compartas, pero si comparás o si ponemos en diálogo a esa Cristiane de hace
unos 15, 20 años en esta relación que me estás contando y con la que estoy hablando ahora, sentís que sigue siendo sigue habiendo esa misma necesidad de tener un discurso políticamente de confrontar y de cuestionar, ¿o cómo lo sentís? Sí, sigo teniendo lo mismo, lo que pasa es que tengo menos energía, o sea, tengo menos energía para estar en ciertos sectores, pero sí sigo teniendo, es como, o sea, yo no consigo desvincular la danza, la profesión, desde una acción de reflexión política y social. Entonces, toda mi decisión de cómo trabajar dentro de esto, pues obedece a unos principios, sí, unas cosas en donde yo creo y apuesto, porque yo siempre pensé, a ver, vale, esto es una profesión en donde socialmente no tenemos ningún reconocimiento, el reconocimiento que hay es siempre dentro de un sector muy pequeño, elitista. Realmente socialmente no hay reconocimiento, ni social, ni económico, nada. Digo, bueno, pues voy a hacer lo que yo quiero, como quiero y lo que yo creo además que hay que hacer. Entonces hay dentro de este sistema, pues, o dentro de estas instituciones, pues un lugar que a veces pues me parece inapropiado para el arte en sí mismo. Y yo, bueno, pues elegí pues ir por donde yo creo y eso pues tiene pagas un precio y tiene unas consecuencias, pero que yo estoy contenta de haberlo hecho y todo lo que he movido me ha aportado muchísimo. Me ha enriquecido, me ha aportado muchísimo. Yo creo que he generado mucho movimiento por donde he pasado, desde Galicia, en donde no había presencia de la danza y ahora pues ya hay la danza ya tiene presencia en la institución y yo estoy Sí, segura que tiene claramente. que ver con todo el trabajo que he estado haciendo ahí, con otras personas también, pero básicamente yo fui una de las percusoras de la danza ahí. ¿Sí? De la presencia de la danza. Y en Madrid, pues todo el trabajo de empuje hacia la improvisación escénica, la composición a tiempo real, ¿sí? Y que también pues, fue mucho tiempo pues, apostando por ese formato y que ahora pues, ya se empieza a hablar desde otro lugar, aunque sigue siendo muy deficiente, ¿no? La apuesta por esa línea de trabajo. Se me ocurre hacerte una pregunta en relación con esto y después vamos a dialogar, si te parece, sobre tus procesos de creación, que me parece interesantísimo que la gente conozca. Pero hablando de esta cuestión política, ¿cómo es que ves? Que lo hemos hablado mucho siempre en nuestros cafés o comidas, digamos, cuando hablamos un poco de cómo está todo. Nosotros creo que compartimos una visión crítica, ¿no? Con matices, pero que vos sabés que yo también la tengo, pero no somos personas que estemos en un lugar, si compartirás conmigo, de la queja, sino de la acción. Entonces, eh, por eso de la acción quiero hablar luego, porque es una manera de sostener la crítica, ¿no? Pero ¿cuál es tu take, dijéramos, en cómo ves, incluso ahora que ha pasado la pandemia más dura, aunque todavía falta, con respecto a lo que es la situación en la cultura en el país que estamos viviendo, ¿no? Y sobre todo para nosotros que venimos ambos de dos países latinoamericanos, que la relación es distinta, no es ni mejor ni peor, ¿no? A ver, nosotros venimos de países sudamericanos, como dices tú, y venimos con una otra relación con las crisis, con los espacios de crisis o con la deficiencia, con la precariedad, en donde eso no son factores que nos impidan movernos, ¿sí? Todo lo contrario, es que son países en donde la estabilidad económica pues es muy precaria, ¿sí? Y pues siempre vivimos pues con las crisis, ¿sí? Y pues te tienes que mover. Entonces aquí realmente yo la primera impresión que tengo cuando he llegado y sigo teniendo es que todo se paraliza en pro a que en teoría no hay dinero, cuando no es verdad, hay dinero, está mal distribuido. Hay dinero, pero se distribuye a otras cosas que no son, por ejemplo, el arte, en este caso, que es lo que estamos hablando, la danza. Sigue siendo la hermana pobre. Y sí, la danza es la hermana pobre en muchos sitios y en este país es muy pobre también. Sí, sigue siendo muy pobre. Entonces, realmente crisis, post-pandemia, no pandemia, siempre la misma historia. No hay dinero suficiente, no hay circuitos suficientes, no hay apuesta suficiente por la danza. Yo sigo diciendo lo mismo. Y los que trabajamos con la danza tenemos que estar ahí detrás peleándonos por un cachito de una tarta que es una tarta que tiene pocos ingredientes, ¿sí? Una tarta de pobres, ¿sí?
Entonces, bueno, pues la cualidad de los trabajos son deficientes también porque se necesita espacio y dinero para poder ejercer un buen trabajo. Y después hay los que conseguimos hacer trabajos mejores o peores, pero conseguimos trabajar con la deficiencia que hay a nivel de infraestructuras y apoyos que hay para esta profesión. Es así. No nos vamos a engañar. Vamos a decir, no, es que no se hace, hay muy poco dinero, hay muy pocos espacios, hay muy poca programación, sigue habiendo, siempre la hubo. Yo, pues, no sé, estaba pues, removiendo algo de cosas antiguas que tengo de cajones y volví otra vez a la misma idea. Tú abrías una guía de ocio de hace 20 y tantos años, programación de teatro, exposición, danza, no viene. Es que no viene, no hay programación. En Madrid se hizo un teatro para la danza, un centro para la danza, y hay 3 salas enormes, que sería el Centro Coreográfico de la Danza de Madrid, y es que no hay programación de danza. Ahí ahora se dan me estoy metiendo políticamente porque es lo que yo creo y es así. No estoy, algo que me estoy inventando. O sea, un espacio que tenía que estar programado danza 365 días del año, mayor formato, menor formato, medio formato, formato que nos da igual, cha, cumbias, es que me da igual. Si es un teatro para la danza, se tiene que programar danza. Se programa danza en una sala pequeña o en algún festival con compañías que vienen de afuera. Pues, ¿qué espacio hay para la danza? Claro. Bueno, y hablando de espacios, vamos a hablar un espacio, ¿no? que ya lleva muchos años y que llevas con una gran amiga en común que tenemos, que es el espacio Fisi. ¿Cómo nació esta idea? ¿Dónde queda? Si querés contarnos. Y que realmente es un lugar donde también has puesto muchísima energía y sobre todo mucho amor. Pues este espacio lo llevo con Diana Bonilla. Como espacio físico está desde hace 4 o 5 años, 5 creo ya, no lo sé, pero como proyecto de formación en Contact Improvisación ya hace 9 años. Perdonar. No hay problema. Y la verdad es que ese proyecto surgió porque yo soy una enamorada del Contact Improvisación como investigación para la danza, como un medio de danza, no como una danza social que está ahí, es una realidad. Y hace muchos años me di cuenta que todo el aspecto social de la práctica estaba creciendo y pues había cada vez menos interés en formarse o estudiar o investigar esa práctica que me parece muy profunda, muy rica y con muchas posibilidades realmente hacia la danza y la investigación. Y ahí fue donde surgió la idea esa de crear un espacio, una formación para las personas que tuviesen interés en profundizar en esa práctica. ¿Sí? Para mí hoy en día, por ejemplo, yo siempre digo, hay 2 perfiles, ¿no? La gente acude al Contact Improvisación, una minoría por el interés de investigar el movimiento, el cuerpo y la danza, y otra para crecimiento personal y terapia, ¿sí? En los 2 lugares, la búsqueda, ven algo en esta práctica, pero realmente cuando entran ahí se dan cuenta de que no van a encontrar lo que fueron a buscar, ¿sí? En los 2 perfiles. Claro. Que van a encontrar otra cosa y que esa cosa implica de construir toda esa idea de lo que tenían de la práctica y empezar realmente a estudiar pues una disciplina de danza, ¿sí? Con su tiempo, con su dedicación, ¿sí? Y con todo lo que implica pues profundizar y formarse en una técnica, ¿sí? Y bueno, sabes que nuestra visión del Contact Improvisación es muy cercana, ¿no? ¿Estás de acuerdo con eso? Y lo bailamos más o menos hace mucho tiempo, ¿no? A principios de los 90, vos y yo a mediados de los 90, pero si puedes contarle un poquito a la gente que quizá no conoce, porque no hay que dar por sentado nada, un poco tu mirada sobre, no qué es el Contact desde lo sí. definitorio, sino qué significa para ti esa forma. Y esto que hablabas, ¿no? De investigar en la práctica, que es súper relevante también para mí, porque coincido al 100% en lo que nos estás compartiendo. Y la segunda pregunta con respecto al Contact sería, ¿cómo notas desde tu práctica, ya que lleva muchísimo tiempo, que ha evolucionado? La palabra evolucionado, pues no porque haya mejorado, pero ¿dónde sentís que está el Contact hoy, ¿no? E incluso para ti, ¿no? Entonces, esas son un poco las 2 preguntas.
Vale, a ver, yo creo que la práctica, yo sé cómo ha evolucionado para mí con lo que hago, con lo que ha Claro, por supuesto. evolucionado en general, pues no sé, yo veo pues eso, mucho crecimiento a nivel social, eso es evidente, muchos festivales, muchas jams, sí, y sé lo que yo exploro o lo que a mí me interesa, que es, otra vez insisto, que es la formación en danza a través del contact, ¿sí? Danza como movimiento artístico, sí, danza como trabajo con el cuerpo y el movimiento. Entonces, es desde ahí que yo apuesto y trabajo, ¿sí? Mm. Y la otra pregunta que no me acuerdo, la que habías dicho es Sí. ¿sí? ¿Qué significa para ti, o sea, Vale, o qué es para ti el contact, ¿no? Y qué es de dónde es tu práctica, dijéramos? vale. ¿Mm? Ok, la práctica para mí del contact es, primero hay una cuestión física que me parece muy potente, de entrenamiento físico que me parece muy potente y muy rico, que se puede extrapolar de la práctica en sí mismo, del contacto de a dos, hacia el movimiento en general para solos y movimientos grupales, que de ahí salió también el proyecto de investigación de MOVS 1. Que ya te voy a Y de, preguntar. sí. Y después, pues hay un factor que fue lo que me cautivó de esta práctica, que por el componente de contacto, de relación física, ¿sí? De comunicación que hay en la práctica, de repente me he dado cuenta que ahí en ese lugar está la dramaturgia de la danza, la verdadera dramaturgia de la danza, sin tener eh, que disculpar la danza con unas dramaturgias que son externas a la dramaturgia de la danza. Yo ahí, por increíble que sea, dentro de las clases, de repente me hizo un clic diciendo, oh, Dios mío, esta es la dramaturgia de la danza, ¿sí? Realmente, lo que se dice, el movimiento, el uso del espacio, pero realmente ahí, como hay un factor de comunicación y relación pues intrínseco a la práctica, se Mm, desencadenan una serie de aspectos que ponen en evidencia la dramaturgia de la danza, del movimiento. ¿Qué es la dramaturgia del movimiento? ¿Sí? Y a partir de ese flux que he tenido, pues empecé a investigar y realmente a apostar por una danza en donde la dramaturgia sea sus propios elementos, ¿sí? Y no una dramaturgia externa, ajena al movimiento, al uso en el espacio, en el tiempo, con sus cualidades, etcétera, etcétera, ¿sí? Me lo dio además, es que pasó algo muy curioso porque cuando empecé a dar clases de contact, yo estaba acostumbrada a dar clases para bailarines profesionales en general o en formación, y cuando empecé a dar clases de contact, pues tuve un público mucho más amplio, con personas que no se dedicaban a la danza también, o que nunca habían danzado y que venían a buscar, pues lo que digo, el aspecto más terapéutico de crecimiento personal. Y es que yo alucinaba con lo que la gente decía de lo que vivía con el movimiento. O sea, las historias que salían de ahí en sus cabezas, de lo que veían, de lo que sentían, y yo decía, ¿pero qué es esto? Porque nosotros que trabajamos con el cuerpo tenemos como una costumbre, ¿no? De no sentir, de no ver, de no pensar, de ejecutar. No es no pensar en el sentido que somos seres apensantes, pero los bailarines son ejecutores, ¿sí? Estás para ejecutar, para hacer, crear, pero ejecutar, básicamente sin cuestionar demasiado muchas veces, ¿sí? En la escuela más clásica. Y de repente estas personas expresaban cosas que yo decía, ¿pero qué les pasa? ¿Sí? Y lo acepté y empecé a observar y de repente pues dije, coño, claro, es que esa es la fuerza del movimiento, es la fuerza del cuerpo, ¿sí? Es la fuerza del cuerpo en movimiento, es que realmente levanta pasiones, levanta historias, hace aflorar mil cosas sin tener que hablarlo, ni decirlo, ni ponerlo en cuestión, simplemente nace y surge, ¿sí? mm, mm. Y empecé a apostar realmente por esa dramaturgia en la danza, ¿sí? Por ese espacio dramatúrgico en la danza. Y ¿cómo entendés para que, porque yo sé con un poco tu mirada, ¿no? Pero si la puedes compartir con nuestros oyentes, que si puedes explicarnos un poco qué es para ti esa dramaturgia, ¿sí? ¿Qué significa, qué simboliza? Sobre todo a la hora de ponerla en escena, si me das también el pie para que hablemos de Homos Uno luego. Sí, mira, a ver, lo que quiero decir es que nosotros estamos acostumbrados a comunicarnos y a relacionarnos básicamente con la palabra, ¿sí?
un lugar Claro. racional desde las palabras. Pero no es la única manera que tenemos de comunicarnos, ¿sí? Que las palabras sean un canal de comunicación y de relación, ¿sí? No quiere decir que no haya más. Y lo que ha pasado, yo creo, en nuestra sociedad mecanicista, básicamente, ¿sí? Es que se ha taponado esos otros canales de comunicación y que son muy importantes para el ser humano, porque vivimos con Totalmente. nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, nosotros estamos presentes en el mundo a través de nuestro cuerpo y esa voz o ese canal se ha ensordecido o apagado, ¿sí? No, en pro al uso de, vamos a hablar de las palabras como canal, no estoy diciendo palabras, no, estoy diciendo que las palabras son un medio de comunicarse, de existir, de relacionarse, pero hay más, eso es lo que estoy reivindico y digo, hay más, y ese lugar pertenece, por ejemplo, a la música y a la danza, ¿sí? Yo la música y la danza, que además el proyecto Mos1 tenía que ver con música y danza, son dos lenguajes que se parecen mucho a nivel de canales de comunicación, con sus características particulares, pero son muy parecidos, porque las palabras ahí no pintan mucho, pintan si son puestas desde un lugar poético, a nivel de narrativa, ¿sí? Se puede asemejar a lo que sería la poesía en la palabra, ¿sí? Pero fuera de eso nosotros podemos hacer filosofía de la danza, filosofía de la música, pero jamás, jamás, jamás vamos a llegar a los lugares de comunicación, expresión que tiene la música y la danza a través de las palabras. Jamás no se puede escribir. Y ese lugar es un lugar que a mí me parece muy importante para el ser humano, que es el lugar también en donde florece nuestro lugar de la imaginación, nuestro potencial imaginario, ¿sí? Que es la base para que nosotros seamos creadores ya no solo creadores artísticos, creadores de nuestra vida, ¿sí? Y estas artes, ¿sí? Lo propician. Y la dramaturgia específica de la danza lo propicia. Quiere decir que el movimiento, cuerpo, movimiento, es suficiente. Cuerpo, movimiento, relación. Cuerpo, movimiento, relación. Relación con la música, relación con espacio, relación con los otros cuerpos. Sí, y dejar espacio para que el cuerpo hable, se organice. Y que desde ahí, ¿sí? Todo lo demás, todo el mundo imaginario pueda eclosionar. No sé si me explico o no sé si me he explicado. Creo que sí. Sí, sí, muy bien, ¿Crees que muy bien. decir que no? Aparte Muy con bien. la típica pasión de Cristiane que conocemos todos los que te conocemos mucho, que nos encanta. Bueno, y cómo es, no, está muy claro, cómo es ese, bueno, lo que te decía antes, ¿no? ¿Cómo ahora ese camino para llevar esa práctica a un espacio escénico? Y en este caso, fundaste con Francesa hace ya muchos años, 2008 fue, no sé, corregime, o más. Sí, 2008. 2008, Homos 1. 2008, 2007, por ahí sí. Sí, donde como decías, no solamente es movimiento, sino que también está la música, aparecen elementos de la composición en tiempo real, aparece también el bastardeado término de performance, ¿no? Que no necesariamente es una pieza, es una performance, algo que viene, para los que no saben, de los 60, ¿no? De la gran década que un poco nos dejó la huella hasta el día de hoy. ¿Y cómo fue la constitución, ¿no? de un proyecto que ya lleva tanto tiempo y que has sostenido también, valga la redundancia, en el tiempo, y en el que han participado muchísimos colaboradores, lo cual también le dio mucha riqueza a los vocabularios que fuiste planteando? ¿Cómo fue ese germen de Homos 1? Pues fue de repente decir, mira, fuera coreografía, ya está, o sea, no quiero más coreografiar y quiero realmente apostar por esa dramaturgia de la danza que me interesa, o sea, crear un espacio para la dramaturgia de la danza. Ese fue el primer punto de partida. Entonces era, no quiero más ni libreto, no quiero más vestuario, no quiero más escenografía, ese fue el principio. No quiero absolutamente nada que pueda distraer la atención al propio cuerpo y el movimiento cuando están narrando, ¿sí? Cuando están, sí, narrando. Entonces fue un lugar, de apuesta, de osadía, de decir, venga, vamos a ver qué es esto, ¿sí? Sin importarme mucho ni lo que pensaba, ni lo que iba a pensar, ni lo que se iba a salir, y creyendo fielmente que ahí había algo. Y realmente lo hay, lo hubo, lo hay.
y sigo creyendo en ello. Lo que pasa es que es un proyecto en donde pues, sus características para existir son bastante complicadas, porque a mí me gusta, pues como es la danza, que sea coral, que haya muchos músicos, muchos bailarines, y eso hoy en día es muy difícil, o sea, para poder seguir trabajando. Pero y en ese proceso me he dado cuenta pues, de muchas cosas, como por ejemplo el flujo del movimiento, el espacio, de permitir el espacio, de lo que estamos hablando, que la danza es un lugar en donde tiene que dar espacio al público para generar sus propias historias. De que una pieza de danza pierde fuerza y potencia, o pierde su potencia como arte, cuando no deja espacio al público para generar sus propias historias. La danza, cuanto más potente es cuanto más espacio permite al público generar sus historias, sus propias historias, sin que las tengamos que estar contando, ¿sí? Y ese fue el proceso. Y que no sé cómo describírtelo sin estas palabras, la verdad. Como que tengo la sensación de que tengo como un baúl enorme y me quedaría hablando eternamente y no sé cuánto le interesa ni a quién le interesa, la verdad. O sea. A nosotros nos interesa muchísimo. Por eso también, si tenés ganas, ¿no? O sea, desarrollar un poquito más, porque también fue un proceso desde que empezaron con Nomos Uno en la medida que fue avanzando, que fuiste probando y digamos, quitando, poniendo, etcétera. Y como decíamos antes, en la circulación de algo coral, que también le da una entidad única cada vez que se representa, ¿no? Entonces, ¿qué sentiste? ¿Con qué te encontraste una vez que pasaron algunos años y Homos Uno ya tomó un cuerpo, una entidad y sobre todo la práctica, ¿no? de llevarlo al escenario? ¿Cómo lo viviste cuando empezaste a ver que ya estaba, digamos, sucediendo? Siendo una persona tan inquieta como vos, que cuando ves que algo sucede ya vas a cambiarlo, ¿no? También. Sí, a ver, yo tuve para mí hay un lugar que me marcó mucho, que fue, a ver, Homos Uno empezó pues en lugares, digamos, underground o salas pequeñas, salas alternativas y algún que otro teatro, pero en raras ocasiones, principalmente porque, otra vez vamos al factor económico, mover 10 personas, 11 personas es muy difícil con los cachés que hay y que todos sobrevivimos de otros trabajos, además, o sea, pues o dando clases de danza o con 1000 proyectos a la vez. Entonces, pero sí hubo un lugar en donde yo dije, vale, aquí hemos llegado bien, pero hemos llegado también a un punto de inflexión casi para decir, hasta aquí hemos llegado, que fue con una función en el patio del Conde Duque de Madrid, 3 músicos, 5 bailarines y el técnico, o sea que no fue uno de los mayores números de intérpretes que había, pero bueno, había como 600, 700 personas en el patio del Conde Duque. Fue una función de 40 minutos con improvisación y composición a tiempo real. Todas las personas que estaban eran personas del barrio del Conde Duque de Madrid. Y bueno, y gente que vendría por el evento organizado por el Conde Duque. Pero no se levantaron, no se fueron, no dijeron qué horror, qué es lo que dicen, no dijeron qué cosa es esta, se quedaron. No solo eso, como en la calle cuando ensayábamos preguntaban de dónde era ese disco, que lo querían comprar. Y eran todo música improvisada, danza improvisada, y nadie se le ocurrió que aquello era algo que estaba improvisado, que era de composición a tiempo real. Y aplaudieron de pie y se quedaron las señoras viejas, ¿sabes? Las mamás, los papás. Y que dices, fueron 600 personas de pie, además, porque no había sillas para todos. Y dices, se han quedado 40 minutos en un espacio abierto viendo algo de improvisación y composición a tiempo real, cosa que llevaba 8 años oyendo a programadores de todo el mundo diciendo que quién coño quiere ver eso, ¿sabes? Esa cosa que no se sabe qué va a ser, que nunca, pues es eso, ¿sí? Y yo te digo, pues, seré yo la terca, porque claro, al trabajar con formatos tan pequeños, dices, sí, vienen más o menos los amiguetes, la gente del mundo, los que vienen a curiosear, los que te vienen a echar a parir, ¿no? Sí, llenas los teatrillos, pero claro, en festivales puntuales o con tu grupo de siempre,
pero realmente encontrarse en un espacio 600, 700 personas, 40 minutos al aire libre, que tú sabes lo que es trabajar al aire libre, No es en un fácil, patio enorme, ¿sí? Que se queden, no solo eso, que aplaudan, que salgan encantados y que quieran comprar el disco, ¿sí? O qué compañía es esta, sí, que la quiero ver más, y dices, vale, ok, he conseguido lo que yo necesitaba ver y sentir desde el público, es decir, la improvisación y la composición a tiempo real es posible, ¿sí? claramente, Y sí. no es cualquier cosa, y se puede hacer, se puede conseguir. Y no solo eso, pues venían contando sus historias y sus cosas, que es lo que digo yo, con algo que no había una dramaturgia, más que la dramaturgia en la que yo creo, que es la dramaturgia del movimiento. Por supuesto que no estamos hablando, nosotros tenemos, pues, hemos trabajado mucho para entender qué es la composición desde ahí, ¿sí? Que es hacer coreografía desde la composición a tiempo real, porque al final estás coreografiando, pero al tiempo, ¿sí? Es coreografía Totalmente. igual, pero no está cerrada, ¿sí? Entonces, por supuesto. Entonces, para mí fue una gran victoria, pero ya veníamos también de un espectáculo en donde teníamos, fíjate, ahí ya me había empezado a trabajar con escenografía, unas cajas, la escenografía eran cajas y cajas y cajas, y de repente hubo la posibilidad de girar, pero claro, la posibilidad de girar sin dinero. Entonces piensas, cajas, 1 tonelada de cajas, furgoneta, dices, vale, hoteles para 9 personas, dietas, págale, dices, es imposible, no puedo trabajar. Es que además llegué a un lugar que dices, no puedo trabajar sin dinero y no me voy a pelear por la tarta que hemos hablado al principio de la entrevista. ¿Sabes? No me quiero envenenar ni comer, ya he pasado por eso, no quiero volver. Yo este proyecto lo hice para poder estar tranquila trabajando con lo que me gusta, y quiero que me llamen y me paguen por lo que hago, y no yo pelearme para que haya un dinero para que yo pueda hacer lo que hago. ¿Sí? Sí, Y sí, sí, ahí fue cuando totalmente. Sí, llegamos sí. a ese lugar además, es decir, creo que me merezco por mi trayectoria, por el tiempo que tengo de trabajo, merezco un respeto como profesional. ¿Sí? Entonces digo, bueno, pues aquí hemos llegado, vamos a parar este chiringo un tiempo, porque en donde hemos llegado yo ya no puedo seguir con las condiciones, por condiciones económicas, básicamente, Mm. ¿sí? Y bueno, pues volví, pero bueno, con formato menor, bueno, pues ya no me agoté. O sea, me agoté, no quise seguir porque ya no tenía más energía, ¿sí? Para poder seguir desde donde he dicho que, es esto, he conseguido, es así, tengo razón, ¿sí? Es posible, y realmente aquí está una gran potencia de la danza, que la olvidamos en pro a un mercado externo, porque eso también, ahí viene mi militancia política, que es decir, que nosotros muchas veces nos vendemos por un mercado externo que no sé qué diablos es este mercado externo, pero que Mm. perdemos realmente la esencia de lo que es la danza. Y como Mm. profesionales de la danza, eso es como yo creo y veo las cosas y vivo. Sí, sí, sí. Bueno, hay que aclarar que a los que no a los que no conozcan a Cristiane, que cuando dice me quedé sin energía, es que se quedó sin energía para eso, porque Cristiane es incombustible, ¿no? Pero sí, las cosas son así. Pero no, muy interesante lo que planteás, y bueno, lo bueno es ver que este discurso lo sostenés también desde la práctica, no solamente es un discurso combativo, porque una cosa es combatir o posicionarse políticamente, y otra cosa es también, como le pasa a cierto sector de lanza que tanto vos como yo conocemos muy bien, que quizás se coloca siempre en la queja, ¿no? Pero no hace nada para que las cosas se transformen. Entonces, esta coherencia de un discurso y una práctica creo que es súper importante, no solamente por la trayectoria que tenés, sos un gran referente para muchísima gente, no solamente en Madrid, sino en España en general, y todo el que pasó por Madrid te conoce. Entonces, y siempre han dicho, es que Cristian, esto porque también sos una persona muy generosa, las cosas también está bueno reconocerlas también en ese sentido. Em, Te quería preguntar un poco dónde ves hoy la improvisación, ¿no? Y que nos cuentes un poquito para ir cerrando qué depara el futuro para la Gran Cristiane.
Para la gran Cristiani, la pequeña Cristiani seguirá igual, como siempre, inventando sus cosas, sus maneras de seguir tocando la escena de alguna manera, que es lo que sigo haciendo, con pena de no poder llevar ese proyecto a nivel coral. Ahora mismo no tengo energía para hacerlo, pero sí que a través de la formación de Contact, pues cada vez más hay más profesionales de la danza que están acercándose a esa formación, y que a raíz de ahí pues se hacen muchos gestionamientos sobre pues lo que estamos hablando, la dramaturgia en sí mismo de la danza. Y yo creo que ahí, desde ese lugar, pues va a haber una gran cantera de personas que van a empezar a apostar por ese lugar en la danza, ¿sí? Por ese lugar en donde hay una gran potencia sin formatear, sin explorar. Del lenguaje de la danza. Entonces yo creo y lo veo, o sea, veo con la gente que se me acerca, la gente más joven, con las ganas que tienen, que de repente, claro, como gente joven tiene, ay, vamos a hacer y quiero eso, ¿qué tal? Digo, sí, siempre que me lo den hecho, todo el nivel de estructura, yo voy encantada. Yo si lo tengo yo si tengo que ir a buscarlo, pues la verdad es que no, ya lo tengo suficiente. Ya me siento un poco como las abuelas, ¿no? Que están sentadas en la silla y dicen, venir a mí mis niños que os cuente el cuento, ¿sí? Os cuento el cuento y ahora vosotros con los juguetitos, ¿sí? Seguís vuestras historias, un poquito así. Y bueno, pero además la última cosa que hizo Mosuno, que fue impresionante, muy bonito, que fue al aire libre, también otro espacio muy difícil, en una montaña de 1700 metros de altura. Éramos un músico con su maquinita, como digo yo, pero fue impresionante. Y bueno, ya hacía tiempo que yo no me ponía en escena, pero como tampoco se podía chimpar mucho entre las piedras, yo me he puesto. Y fue realmente un trabajo, pero muy bonito, muy emocionante. Vamos, la gente se ha emocionado y era improvisación y composición a tiempo real, lo voy a insistir otra vez. Y se hicieron sus historias, ¿sabes? Se han llorado. En el medio de la montaña, 1700 metros, había 100 personas en un pase, 100 personas en el otro, que primero nosotros dijimos, ¿quién se va a subir aquí? Pues Concha Hernández, que es una gran mujer y una gran impulsora, y con una sensibilidad increíble para la danza, aunque no venga de la danza, pues lo han conseguido con la alcaldesa del pueblo ese, y es que han traído 100 personas en un pase, 100 en otro, en el medio de la montaña. Y se ha hecho ahí una función que fue increíble. Qué bueno. Sí, única, o sea, porque no se va a repetir nunca más, porque volvemos otra vez a lo mismo. Y después me preguntaba la alcaldesa, la otra, ¿en dónde vais a llevar eso? Pues al sitio ninguno, aquí se hizo, aquí se muere. ¿Sí? Y como eso, pues todo. Pero insisto, composición a tiempo real, improvisación. Improvisar no es hacer cualquier cosa, insisto. ¿Sí? Y componer a tiempo real no es tampoco hacer cualquier cosa. Hay un estudio, hay un trabajo, totalmente. Hay una técnica, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo. Pues es un placer escucharte, espero que mucha de la gente que estará escuchando este podcast también le iluminen las palabras con ese punch que tiene Cristiane, que está increíble. Y te agradecemos muchísimo que nos hayas brindado tu tiempo, tus reflexiones y compartido un pedacito de tu experiencia y tu vida. Muchas gracias a ti, Sebas, por confiar, por creer en este trabajo tan loco que hago. Y por tu amistad también. Por supuesto, eso siempre. Eres un grande. Eso siempre. Este fue el capítulo número 36 del B-Podcast y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.